Las voces en la sala de reuniones eran un zumbido lejano, como insectos atrapados tras un cristal. Ella asentía en los momentos adecuados, esbozaba una sonrisa cuando alguien hacía una broma sin gracia y mantenía la postura erguida, un truco que había perfeccionado para que nadie notara que por dentro se estaba desmoronando. Las ideas bullían en su mente, soluciones claras y precisas que podrían desatascar el proyecto, pero se quedaban ancladas en su garganta, pesadas como piedras. Abrir la boca se sentía como un esfuerzo sobrehumano, una invitación a que la mirada condescendiente de su jefe la atravesara una vez más, recordándole su lugar. El aire acondicionado era un soplido helado en su nuca, pero ella sentía un calor asfixiante que le subía desde el estómago, la manifestación física de una ansiedad sin nombre. Nadie lo veía. Para ellos era solo una pieza más del mobiliario, funcional y silenciosa. La reunión terminó y el alivio no llegó, solo un vacío más grande. Caminó de vuelta a su mesa sintiendo el suelo ceder bajo sus pies, como si estuviera caminando sobre un pantano que amenazaba con tragársela a cada paso. Se sentó frente a la pantalla negra de su ordenador, y por un instante vio su reflejo. Una mujer con los hombros caídos y una expresión que no reconocía, una extraña habitando su propia piel. Se preguntó cuánto tiempo podía una persona flotar así, a la deriva en un mar de silencio, antes de hundirse para siempre. La puerta de casa se cerró a su espalda con un clic sordo que resonó en el silencio del apartamento. Era un sonido que debería significar seguridad, refugio, pero para ella era solo el eco del vacío que la había acompañado todo el día. Dejó el bolso en el suelo, sin la energía para colgarlo. Los zapatos se quedaron donde cayeron sus pies, como dos barcos abandonados. Se movía por las habitaciones como una extraña, tocando la superficie de los muebles como si no fueran suyos, como si estuviera visitando la vida de otra persona. No encendió la luz principal, solo una pequeña lámpara que proyectaba sombras largas y deformes en las paredes, sombras que parecían más vivas que ella. Intentó recordar qué había comido al mediodía, qué había dicho en la única conversación que tuvo en la cocina de la oficina, pero los detalles eran borrosos, cubiertos por una niebla espesa y gris. Esta sensación no era nueva, pero se había vuelto más pesada, más pegajosa. Era como llevar un abrigo mojado en un día de verano, una carga constante e ilógica que la agotaba. Se sentaba en el sofá y miraba por la ventana las luces de la ciudad, un tapiz de vidas ajenas que se movían, que sentían que existían con un propósito que a ella se le escapaba. A veces, un pánico helado le recorría la espalda. ¿Y si alguien se daba cuenta? Si su jefe, con aquella mirada de acero, veía a través de su máscara de eficiencia y descubría que dentro no había nada, solo un hueco. El miedo a ser expuesta como un fraude, como una cáscara vacía, era tan grande como el miedo a seguir así, a que esta desconexión fuera su estado permanente. Cambiar era una montaña demasiado alta que escalar. Significaba luchar, sentir, arriesgarse a caer. Y quedarse quieta, aunque doloroso, era un territorio conocido. Más tarde, frente al espejo del baño, el agua fría corriendo sobre sus manos levantó la vista. La mujer que le devolvía la mirada tenía sus rasgos, su pelo, sus ojos. Pero la luz en ellos estaba apagada. Era una marioneta cuyos hilos se habían soltado. Se acercó más, casi tocando el cristal con la frente, buscando algo, cualquier cosa. Una chispa de la persona que recordaba haber sido. Y en ese silencio absoluto, en la quietud de su propio reflejo, no sintió tristeza ni rabia, sino una pregunta aterradora, que empezó a vibrar desde el fondo de su ser. Una pregunta sin palabras que amenazaba con romperlo todo. La mujer del espejo ya no era ella. O sí, pero una versión más joven, con la piel más lisa, y una chispa de pánico en los ojos que conocía demasiado bien. El agua fría que seguía corriendo en el lavabo se desvaneció, y en su lugar apareció el zumbido sordo de un proyector antiguo. El olor a tiza y a madera barnizada le llenó los pulmones, un aroma que no había percibido en años pero que su cuerpo recordaba como una herida. Estaba de pie, frente a una clase entera, con las manos temblorosas sujetando unas fichas que de repente parecían escritas en un idioma extranjero. Tenía 20 años y el mundo entero por delante. Había trabajado en aquel proyecto final durante meses, sacrificando noches de sueño y fines de semana. Las palabras fluían al principio, torpes pero sinceras, defendiendo una idea que sentía suya, una pequeña verdad que había desenterrado y pulido hasta hacerla brillar. Y entonces la interrupción. La voz de él, su profesor, un hombre al que admiraba, cortó el aire como un cristal roto. No fue un grito, fue algo peor.
Una calma condescendiente, una pregunta cargada de un desprecio tan sutil, que solo ella pareció notarlo. No recordaba la pregunta exacta, pero sí recordaba el silencio que vino después. Un silencio denso, pesado, en el que sintió como todas las miradas de la sala se clavaban en ella, no con curiosidad, sino con lástima. Buscó una respuesta, una defensa, pero su garganta se había cerrado, convertida en un nudo de vergüenza y rabia impotente. Y entonces él pronunció la frase que se convertiría en la banda sonora de su vida. Una ambición sin fundamento, dijo. Un castillo de naipes bonito, pero vacío por dentro. El eco de esas palabras resonó en el baño silencioso, superponiéndose a la imagen de su jefe en la reunión de esa misma mañana, con su misma mirada analítica y despectiva. La quemazón en el estómago, el calor que le subía por el cuello, la necesidad de hacerse pequeña, invisible. No era una sensación nueva, era la misma herida, abierta una y otra vez. El monstruo sin nombre de repente tenía un rostro, tenía una voz, y con los años, esa voz se había mimetizado con la suya propia, susurrándole al oído que sus ideas eran ruido, que era mejor no intentarlo, que el silencio era más seguro que la humillación. Comprendió entonces que cada día, al entrar en esa oficina, no luchaba contra su jefe, luchaba contra el fantasma de un hombre que probablemente ni la recordaba. Se dio cuenta de que nunca había dejado de estar en aquella tarima, temblando, buscando una palabra que no encontró. La pregunta que vibraba en su interior ya no era quién era, sino por qué se había permitido convertirse en la guardiana de su propia jaula. Y en esa claridad dolorosa, entendió que a la única persona a la que nunca había perdonado por no haber respondido aquel día, no era a él. El despertador sonó como una sirena en un mundo submarino, un sonido amortiguado que le llegó a través de capas de un sueño pesado y sin imágenes. Abrió los ojos y durante un instante no supo dónde estaba. El techo era una superficie blanca y anónima. La luz que se filtraba por la persiana dibujaba líneas de polvo en el aire, partículas que bailaban en un universo ajeno al suyo. El día había comenzado sin pedirle permiso. Se movió con la lentitud de un autómata, siguiendo una coreografía memorizada. Ducha, café, ropa. Cada gesto era un eco, una repetición de miles de días anteriores. Pero hoy, la conexión entre la acción y el sentimiento se había roto. La calle era un torrente de vida. Los coches fluían como un río de metal y color, los semáforos parpadeaban en rojos y verdes vibrantes, la gente caminaba con prisa, con sus abrigos de tonos vivos y el vaho de sus alientos creando nubes efímeras en el aire frío. Ella lo veía todo como a través de un cristal ahumado, los colores parecían desaturados, los sonidos lejanos. Sentía que el mundo entero participaba en una película de la que ella era la única espectadora, sentada en una butaca invisible. En el autobús, una pareja reía a carcajadas, compartiendo un secreto en el móvil. Un niño pegaba la cara a la ventana, fascinado por el movimiento. Eran escenas llenas de una vitalidad que le resultaba extraña, casi ofensiva. Ella era un boceto a lápiz en un óleo lleno de vida. En la oficina el ritmo era el de siempre, el tecleo constante de los ordenadores, el aroma a café quemado, las conversaciones insustanciales junto a la máquina del agua. Saludó con un movimiento de cabeza, se sentó en su silla y encendió el ordenador. La pantalla cobró vida, inundándola con correos, notificaciones y plazos urgentes. Era el motor del mundo, exigiéndole que se pusiera en marcha, que encajara en el engranaje. Pero ella se sentía como una pieza rota, incapaz de conectar. Miraba a sus compañeros y ya no veía solo a personas. Veía historias, miedos, ambiciones, todo un universo de complejidades que se movían en paralelo al suyo, sin tocarse jamás. La indiferencia del mundo no era cruel, era simplemente un hecho. El sol saldría y se pondría, las reuniones empezarían y terminarían, la vida seguiría su curso, con o sin ella. Y en esa desconexión, en ese silencio interior rodeado de ruido, algo nuevo comenzó a germinar. Ya no era miedo a ser descubierta, ni la ansiedad por desaparecer. Era una calma extraña, la calma de quien ha tocado fondo y se da cuenta de que el suelo es firme. La humillación de aquel profesor, el desprecio de su jefe, las voces que la habían silenciado durante años, de repente parecían pequeñas, lejanas. Eran solo ruido. El mismo ruido indiferente que la rodeaba ahora. Comprendió que había pasado toda su vida intentando ganarse un lugar en un escenario que no era el suyo, hablando un idioma que la dejaba sin voz. Se quedó mirando la pantalla, el cursor parpadeando en un documento en blanco,
y por primera vez no sintió la presión de tener que llenarlo de palabras. Se preguntó qué pasaría si su respuesta no fuera una palabra en absoluto. El cursor parpadeaba en la página en blanco, un latido rítmico, metódico, que marcaba el paso de un tiempo que para ella se había detenido. Las horas se habían deshecho unas sobre otras, la tarde había dado paso a la noche, y la oficina se había vaciado en un murmullo de despedidas y planes de cena que no la incluían. Ella seguía allí, sentada en la misma silla, con la espalda recta y la mirada fija en ese pequeño pulso de luz negra. Era un corazón artificial que bombeaba silencio en sus venas. El zumbido del ordenador era el único sonido, una nota grave y continua que parecía vibrar en sus huesos. Intentó levantar las manos para escribir, para cumplir, para seguir siendo la pieza funcional y silenciosa, pero sus brazos pesaban como si estuvieran hechos de plomo. El aire en la oficina desierta se sentía denso, espeso. Empezó a notar una presión en el pecho, un nudo familiar que se apretaba lentamente, sin prisa. Era una vieja conocida, esa ansiedad que llegaba sin avisar, y se instalaba como una invitada no deseada. Trató de respirar hondo, de recordar las técnicas que había leído en algún artículo online, pero el aire no llegaba a sus pulmones. Era como intentar beber de un vaso vacío. Las luces de la ciudad al otro lado del ventanal se desenfocaron, convirtiéndose en manchas de color borrosas, un cuadro impresionista de un mundo al que ya no pertenecía. Las voces volvieron. La del profesor, con su desdén aterciopelado. La de su jefe, con su crítica afilada. Se mezclaban, se superponían, creando un coro de insuficiencia que resonaba directamente en su cráneo. Un castillo de naipes. Una ambición sin fundamento. Silencio. La presión se hizo insoportable. Era un grito atrapado en su garganta, un aullido de años de mordazas autoimpuestas que luchaba por salir. Se levantó de la silla tropezando y se apoyó en el cristal frío de la ventana. El contacto helado fue un shock, un ancla en la tormenta que se desataba dentro de ella. Miró su propio reflejo superpuesto a las luces de la ciudad. Una silueta vacía contra un fondo de 1.000.000 de vidas. Y en ese instante, en el pico más alto de su dolor, el nudo se rompió. No con un sonido sino con una rendición. Se dejó caer. Dejó que el peso de la humillación, del miedo, del silencio, la aplastara por completo. No luchó más. Se hundió en el fondo oscuro de su propio mar y esperó. Pero en el fondo no había oscuridad. Había quietud. El coro de voces se había callado, agotado. El peso había desaparecido, no porque se hubiera ido, sino porque ella había dejado de intentar sostenerlo. Por primera vez, sintió la textura de su propia existencia sin el filtro del juicio ajeno. No era un castillo de naipes. No era una pieza funcional. Era simplemente ella. Una persona agotada, herida pero entera. Una claridad fría y afilada como el cristal que tenía bajo sus manos la atravesó. Comprendió que había estado esperando un permiso que nadie le iba a dar. Buscando una validación en ojos que nunca la verían. Volvió a su mesa. Ya no como un autómata, sino con la lentitud deliberada de quien pisa un terreno nuevo. El cursor seguía parpadeando, paciente. Pero ella ya no veía una exigencia. Veía una elección. Y su mano, firme por primera vez en mucho tiempo, no se movió hacia el teclado. Se movió hacia el ratón. Sabía que la única forma de ganar el juego era dejar de jugar. El clic del ratón fue un sonido seco, casi insignificante en la inmensidad silenciosa de la oficina, pero para ella resonó como el chasquido de un hueso que se recoloca en su sitio. La página en blanco con su corazón parpadeante se encogió hasta desaparecer en la barra de tareas, y debajo, como un tesoro enterrado, apareció la imagen que había puesto como fondo de pantalla hacía años, un vestigio de una vida que apenas recordaba. No era ella, no la de ahora. Era una chica de pie en la cima de un acantilado, con el pelo alborotado por un viento que casi podía sentir en la piel y los brazos abiertos, no en un gesto de victoria para una foto, sino en un acto de pura recepción, como si estuviera abrazando el cielo, el mar y el aire, todo a la vez. No sonreía a la cámara, su rostro, girado de perfil, tenía una expresión de calma y asombro. Recordó ese día. Recordó el sabor a sal en sus labios y el esfuerzo de la subida. Recordó que no había nadie más allí arriba. No había un profesor que la juzgara, ni un jefe que la midiera, ni una audiencia que esperara de ella una respuesta brillante. Solo estaba ella y la inmensidad. Y en ese momento, su existencia no había requerido justificación.
aquella chica no estaba pidiendo permiso para ocupar espacio. Simplemente lo ocupaba. Respiraba, sentía, era. Y entonces lo entendió. El estallido no fue ruidoso, sino una vibración silenciosa, que le recorrió la columna vertebral. La respuesta nunca había estado en encontrar las palabras correctas. Había pasado años buscando el argumento perfecto, la frase demoledora que demostrara su valía. Pero todo ese tiempo había estado jugando en el tablero de ellos, con sus reglas. La respuesta era un acto. Un acto de dignidad tan simple y tan radical como el de aquella chica en el acantilado. Darse la vuelta y mirar hacia otro lado. Honrar su propia inmensidad en lugar de mendigar un hueco en la pequeñez de otros. La verdadera fuerza no consistía en gritar más alto que ellos, sino en dejar de escuchar su ruido para poder oír por fin su propia voz. Levantó la vista hacia el pequeño icono del documento minimizado en la barra de tareas. El cursor seguía allí, latiendo en su pequeña jaula digital. Pero ya no la llamaba. Por primera vez, entendió que no tenía que volver a abrir esa ventana. La claridad de la noche anterior se había disuelto con la primera luz del alba, dejando tras de sí solo un residuo frágil, como la escarcha sobre el cristal que desaparece al primer contacto. Fue solo el cansancio, se dijo a sí misma mientras el agua de la ducha corría por su espalda. Una noche extraña en una oficina vacía. Nada más. La revelación que había sentido tan nítida, tan real, ahora parecía lejana y melodramática, el tipo de pensamiento que se tiene cuando el agotamiento te empuja al borde. La vida no funcionaba con epifanías cinematográficas, funcionaba con despertadores, con plazos, con la rutina silenciosa y predecible de un día tras otro. Era más fácil así. Más seguro. Volvió a ponerse la armadura pieza por pieza, la blusa impecable, la sonrisa discreta, el asentimiento medido. Al llegar a la oficina, el zumbido familiar de la actividad matutina la recibió como un viejo amigo. Era un sonido que conocía, un ritmo en el que sabía cómo moverse. Se sentó en su silla, encendió el ordenador y con un movimiento casi desafiante, abrió de nuevo la página en blanco que había minimizado la noche anterior. El cursor parpadeó, esperándola, y ella sintió una punzada de alivio. Todo seguía igual. El mundo no se había detenido. Podía volver a ser la pieza que encajaba, la mujer funcional y silenciosa. Podía olvidar. Pero algo había cambiado. El aire de la sala de reuniones, durante la primera llamada del día, ya no era solo frío, era irrespirable. La silla en la que había pasado miles de horas de repente se sentía extraña, como si su cuerpo ya no encajara en su forma. Cada palabra no dicha se acumulaba en su pecho no como una piedra, sino como una burbuja de aire que subía y amenazaba con ahogarla. La zona de confort se había convertido en una habitación cuyas paredes se encogían milímetro a milímetro. De forma imperceptible para todos menos para ella. Era una tortura sutil. La sonrisa de su jefe ya no era condescendiente, era grotesca. El silencio de sus compañeros ya no era indiferencia, era complicidad. Intentó concentrarse, teclear, sumergirse en la seguridad de las tareas, pero la semilla que había brotado en la oscuridad de la noche anterior se negaba a ser enterrada de nuevo. Era una incomodidad física, una especie de fiebre interna que no marcaba ningún termómetro. Era el dolor agudo de un hueso mal curado que le recordaba a cada movimiento que algo estaba roto. Se dio cuenta de que había pasado años aprendiendo a vivir con el dolor, hasta el punto de confundirlo con la normalidad. Y ahora que había probado un segundo de ausencia de dolor, volver a él era insoportable. Se dio cuenta de que el verdadero peligro no había sido hundirse. El peligro era intentar volver a una orilla que ya no existía. La fiebre no se marchaba. Era un calor seco detrás de los ojos, una tensión en los músculos del cuello que convertía cada movimiento de cabeza en un acto de voluntad. El zumbido de los fluorescentes era un taladro sordo en su sien. A su alrededor, la vida de la oficina seguía su curso con una normalidad insultante. Teléfonos sonando, teclados repiqueteando, la risa forzada de alguien en el pasillo. Ella era una isla de silencio febril, en medio de un océano de ruido funcional. Cada minuto que pasaba sentada en esa silla era una pequeña muerte. La revelación de la noche anterior ya no era una luz clara, sino un carbón ardiendo en sus entrañas, recordándole que el refugio se había convertido en la jaula. Su jefe pasó por detrás de su mesa. No se detuvo, no dijo nada, pero ella sintió el cambio en el aire, una bajada de temperatura, como una sombra que pasa por delante del sol.
Sintió su mirada fugaz sobre la pantalla de su ordenador, y el instinto, animal y antiguo, la hizo encogerse, hacerse más pequeña, ofrecer menos superficie al depredador. Y en ese instante, en esa contracción de puro miedo, el carbón ardiente se convirtió en una llamarada. El dolor de la quemadura fue tan agudo, tan insoportable, que la empujó más allá del miedo. Ya no había nada que proteger. La armadura se había fundido con la piel, y la estaba asfixiando. Con un movimiento que le pareció ajeno, como si sus manos pertenecieran a otra persona, apartó el ratón. Sus dedos, dos extraños torpes y temblorosos, se posaron sobre las teclas. No abrió un correo, no buscó un archivo. Abrió un procesador de textos nuevo, una página virgen, sin membretes de la empresa, sin plantillas, sin propósito. Un espacio en blanco que no le pedía nada. El cursor parpadeó, una pregunta silenciosa. Durante un segundo, el pánico amenazó con paralizarla. ¿Qué estaba haciendo? Era un acto inútil, una locura silenciosa. Pero la alternativa, seguir sentada, seguir fingiendo, era una condena. Y entonces empezó a escribir, no un plan, no una queja, no una carta de despedida. Escribió la idea. La que se había ahogado en la sala de reuniones el día anterior. Las palabras salieron torcidas, desnudas, sin la jerga corporativa que solía usar para camuflarlas. Eran frases cortas, directas, imperfectas. No buscaba impresionar a nadie. No había nadie a quien impresionar, solo estaba ella, recuperando algo que le habían robado del fondo de la garganta. Cada letra que aparecía en la pantalla era un pequeño acto de respiración, un milímetro de espacio recuperado en sus pulmones. No era una solución, no era una victoria. Era mucho menos y mucho más que eso. Era la primera palabra pronunciada tras una vida de silencio. Y al mirar aquella frase torpe y desnuda en la pantalla, se dio cuenta de que no había escrito una idea. Había forjado un arma. O quizá, solo una llave. La llave pesaba. No era un objeto físico, sino un archivo de texto guardado en su escritorio, un documento sin nombre que contenía una única frase desnuda. Pero cada vez que sus ojos se posaban en el icono, sentía su peso en el centro del pecho. Era una promesa que se había hecho a sí misma en la quietud de una noche, y que ahora bajo la luz cruda del día parecía una imprudencia, una locura. Los días que siguieron a aquella noche fueron una escalada sobre un terreno resbaladizo. Cada mañana se armaba de un valor frágil, decidida a usar la llave, a abrir la puerta. Y cada mañana, la realidad la empujaba un paso hacia atrás. El primer intento fue un fracaso silencioso. En una reunión, mientras su jefe exponía un problema, ella vio la apertura perfecta. Sintió el carbón ardiendo en su interior, la memoria de su resolución. Abrió la boca. Las palabras se formaron en su mente, claras y precisas. Pero lo único que salió fue un hilo de voz que se quebró a mitad de camino, un sonido tan débil que se perdió en el zumbido del aire acondicionado. Nadie la miró. Nadie pareció notarlo. Y esa invisibilidad que antes había sido su refugio, se sintió como una bofetada. La vergüenza le quemaba la cara. Se había quedado en la orilla, incapaz de lanzarse al agua. El segundo intento fue peor. Reunió todas sus fuerzas, y envió un correo electrónico. Corto, conciso, adjuntando una versión ligeramente más desarrollada de su idea. La respuesta tardó horas en llegar y fue una sola línea de su jefe. Gracias, lo tendremos en cuenta. Un desprecio tan educado, tan corporativo, que dolía más que un insulto directo. Era el equivalente a una palmadita en la cabeza, un gesto que la devolvía a su lugar de niña con una ambición sin fundamento. Esa noche, en casa, la tentación de borrar el archivo o de rendirse, fue un monstruo que la acechó desde cada rincón oscuro del apartamento. ¿Para qué luchar? El silencio era más fácil. El silencio no dolía así. Pero algo era diferente. El dolor de la humillación ya no la paralizaba. La hacía enfurecer. Era una rabia fría, lenta, que se asentaba en sus huesos. Se dio cuenta de que cada intento fallido no la devolvía al punto de partida. La dejaba un milímetro más adelante. El fracaso ya no era una prueba de su insuficiencia, sino una prueba de que lo había intentado. El dolor de hoy no era el dolor hueco del vacío, sino el dolor agudo de un músculo que se ha usado por primera vez después de años de atrofia. Comprendió que la escalada no era una línea recta hacia la cima. Era una serie de caídas controladas, de rasguños y de manos ensangrentadas.
y que la verdadera victoria no estaba en llegar, sino en el acto de seguir agarrándose a la roca. Se sentó de nuevo frente al ordenador, no para rendirse, sino para prepararse. Abrió el documento y ya no vio una idea frágil, vio los cimientos. Y empezó a construir. Añadió datos, investigó precedentes, buscó cifras que respaldaran su intuición. Transformó la frase desnuda en un argumento sólido, una fortaleza de lógica y evidencia. Cada palabra que tecleaba era un acto de desafío, un golpe contra los muros de su propia jaula. No sabía si funcionaría. No sabía si la escucharían la próxima vez. Pero por primera vez en su vida, entendió que el resultado no era lo más importante. Lo importante era el peso que sentía ahora en sus manos. Ya no era el peso del miedo. Era el peso de sus propias herramientas. El silencio de la oficina por la noche tenía una textura diferente. No era el vacío incómodo del día, sino una quietud densa, llena de potencial, como el aire antes de una tormenta. Llevaba días quedándose hasta tarde, no por obligación, sino por un impulso que no terminaba de comprender. Ya no era una búsqueda desesperada, sino una arquitectura. Cada dato que encontraba era un ladrillo, cada estadística un pilar. Estaba construyendo algo sólido alrededor de su idea, una fortaleza para protegerla de las miradas condescendientes y las frases cortantes. El café se había enfriado en su taza hacía horas, pero ella no lo notaba. Estaba en un estado de concentración tan puro que el mundo exterior se había desvanecido. Y entonces el muro, un dato contradictorio, una cifra que no encajaba en su narrativa perfecta. La antigua ella se habría derrumbado. Habría visto en esa pequeña anomalía la confirmación de todas sus inseguridades. El castillo de naipes. La ambición sin fundamento. El pánico le rozó la nuca, un escalofrío familiar. Estuvo a punto de cerrar el archivo, de rendirse al peso de la evidencia en su contra. Pero algo la detuvo. Una voz sin sonido, una intuición terca y silenciosa que le susurró que mirara de nuevo. No con los ojos de quien busca una confirmación, sino con los de quien busca la verdad, por incómoda que fuera. Siguió ese impulso. Se desvió del camino principal de su investigación, y se adentró en el laberinto de esa única cifra discordante. Fue como seguir el rastro de un animal invisible en la nieve. Horas después, con los ojos ardiendo por el brillo de la pantalla, lo encontró. La pieza que no encajaba no era un error. Era la clave que lo abría todo. No invalidaba su idea, la hacía más fuerte, más compleja, más real. Revelaba un matiz que nadie había considerado, una oportunidad oculta en lo que todos veían como un problema. No fue una explosión de alegría, sino una calma profunda, sísmica. El suelo bajo sus pies dejó de ceder, se sintió sólida, anclada. Las voces de su profesor y de su jefe seguían ahí, en algún rincón de su memoria, pero ya no eran un coro atronador. Eran ecos lejanos, fantasmas de papel que el viento de esta nueva certeza podía arrastrar. Por primera vez, la duda no desapareció, pero se sentó a su lado en lugar de encima de ella. Era una compañera de viaje, no su carcelera. Miró su reflejo en la pantalla oscura del ordenador. La mujer que la miraba ya no tenía los hombros caídos de una víctima. Tenía la quietud de un cazador que espera el momento preciso. La pregunta ya no era si se atrevería a hablar. La pregunta era qué mundo se construiría después de que su voz, por fin, derribara el silencio. La oportunidad no llegó como un trueno, sino con la banalidad de una reunión de lunes por la mañana. Él estaba de pie frente a la pantalla, exponiendo los resultados trimestrales con su habitual aire de suficiencia. Ella sentía el peso de su investigación en el maletín, un documento de 20 páginas que era la construcción más sólida que había hecho en su vida. Había decidido esperar el momento adecuado, un punto en la agenda donde su propuesta encajara de forma natural. Pero el momento adecuado nunca llegaba en la vida real. Fue entonces cuando él, casi como una ocurrencia tardía, mencionó una nueva línea de estrategia. Y las palabras que usó eran un eco deformado de su propia idea, la que le había enviado en aquel correo electrónico que él había despachado con una palmadita en la cabeza digital. La presentó como algo vago, una intuición sin pulir, robándole no solo la autoría, sino también su potencial. La redujo a una anécdota, a un pensamiento casual que se le había ocurrido a él mientras se afeitaba. La sala asintió con la misma indiferencia de siempre. El golpe le vació los pulmones. La sangre le abandonó el rostro, dejando una sensación de frío y náusea. Era la humillación definitiva. No solo la ignoraba, sino que saqueaba sus ruinas, y las exhibía como un trofeo barato.
El impulso de hacerse invisible fue una fuerza física, una orden ancestral de su cuerpo para que se encogiera y desapareciera. Sintió el temblor en sus manos, el latido desbocado en su garganta, el animal del pánico arañando para salir. Podía dejarlo pasar. Podía tragar el veneno una vez más y sobrevivir, como siempre. Pero entonces, en medio del terror, sintió el calor de aquel carbón ardiente en sus entrañas. La rabia fría y lenta que la había acompañado en las noches de trabajo. Vio la fortaleza que había construido, ladrillo a ladrillo, y comprendió que la valentía no era un sentimiento. Era una decisión. Una elección que se tomaba no cuando el miedo se había ido, sino mientras te estaba gritando en la cara. No esperó una pausa. No levantó la mano. Simplemente habló. Su propia voz le sonó extraña, como si viniera de otro lugar. Disculpa, dijo, y el nombre de su jefe salió de sus labios. La palabra flotó en el aire, un objeto insólito que detuvo la reunión en seco. Todos los ojos se giraron hacia ella. Él la miró, primero con irritación y luego con una sorpresa mal disimulada. El miedo le hacía vibrar los huesos, pero ella se aferró a la solidez de sus datos. Lo que acabas de describir, continuó, con una calma que no sentía pero que proyectaba con cada fibra de su ser, es solo la sombra de la oportunidad real, no es una intuición. Es una conclusión lógica basada en 3 factores que no estamos considerando. Y sin apartar la mirada de los ojos del director general, que ahora la observaba con una nueva intensidad, empezó a hablar. No defendió su idea. La expuso. Con la precisión de un cirujano, desveló la arquitectura de su investigación, conectando cada punto, demostrando cada afirmación, construyendo su fortaleza en mitad de la sala, a la vista de todos. No levantó la voz. No hizo una sola acusación, no lo necesitaba, su dominio absoluto del tema era la acusación más elocuente. Cuando terminó, el silencio que cayó sobre la mesa era diferente a cualquier silencio que hubiera conocido antes. No era un vacío. Estaba lleno de peso, de significado. Y en ese silencio, mientras veía el rostro pálido y desencajado de su jefe, comprendió que el temblor de sus manos no se había ido. Pero ya no importaba. Había descubierto que se puede estar aterrorizada y ser poderosa al mismo tiempo. El camino de vuelta a casa fue a través de una ciudad que no reconocía, aunque era la misma de siempre. Las luces de neón ya no eran manchas borrosas de un mundo ajeno, sino trazos de color nítidos y vibrantes que pintaban el asfalto mojado. Escuchó por primera vez la melodía melancólica de un saxofón que se escapaba de un callejón, y el sonido no le pareció triste, sino lleno de una belleza extraña y profunda. No caminaba con la cabeza gacha, sintiendo el suelo ceder bajo sus pies. Pisaba con una firmeza nueva, sintiendo el contacto de la suela contra la acera, un anclaje a un presente que por fin era suyo. El aire frío ya no era una amenaza, sino una caricia que le despejaba la mente. Al entrar en su apartamento, no buscó la penumbra. Abrió las persianas de par en par, dejando que el tapiz de luces de la ciudad inundara el salón. El silencio que la recibió no era el eco del vacío. Era un espacio. Un lienzo en blanco que ya no la aterrorizaba sino que la invitaba a pintar. Al día siguiente en la oficina, el aire a su alrededor se había solidificado. Sus compañeros ya no la atravesaban con la mirada como si fuera de cristal. La rodeaban dejando un pequeño halo de espacio, una mezcla de curiosidad y un respeto incómodo. La silla de su jefe, frente a la suya, permaneció vacía toda la mañana. A mediodía, el director general la llamó a su despacho. No hubo disculpas ni grandes discursos. Fue una conversación breve pragmática entre 2 profesionales. Le entregó la dirección del proyecto. No era un premio, era una consecuencia. Al salir, una de sus compañeras, una mujer con la que apenas había cruzado palabra en años, se le acercó junto a la máquina de café. No sonrió, solo la miró directamente a los ojos y dijo en voz baja, casi un susurro. Ya era hora. Y en ese pequeño gesto, en esa complicidad inesperada, sintió el primer hilo de una red que no sabía que existía. Las noches ya no las pasaba construyendo fortalezas, sino dibujando puentes. Su trabajo dejó de ser una defensa para convertirse en una expresión. Las palabras fluían, no porque hubiera encontrado una fórmula mágica, sino porque ya no pedían permiso para existir. Se sorprendió a sí misma riendo en una reunión, una risa genuina que nació de un comentario ingenioso, no de un cálculo social. Empezó a almorzar fuera de la oficina, en un pequeño parque donde observaba a la gente no como una espectadora, sino como una más entre ellos. Una tarde, mientras miraba por la ventana de su despacho, el que ahora tenía vistas a la ciudad,
Vio su propio reflejo superpuesto al cielo del atardecer. La mujer que le devolvía la mirada no era una extraña. Tenía sus ojos, pero la luz en ellos era diferente, una calma que no nacía de la resignación, sino de la certeza. Comprendió que no había ganado una batalla contra nadie, simplemente, había dejado de luchar en guerras que no eran suyas. El silencio que había conquistado no era la ausencia de ruido exterior, era la resonancia clara y constante de su propia voz. Y ahora que por fin podía escucharla, se dio cuenta de que lo único que le decía era una pregunta simple y abrumadora. ¿Y ahora qué? El correo llegó una mañana de martes, una invitación digital con el escudo de su antigua universidad. Le ofrecían dar la conferencia inaugural del nuevo curso, en el mismo salón de actos donde 20 años atrás, una frase la había roto en pedazos. El nombre del salón grabado en la parte superior del correo, fue como una mano helada que le apretaba la garganta. Su primer impulso fue borrarlo, archivar el fantasma junto con el resto de la basura digital. Podía decir que no, tenía excusas válidas, un proyecto que dirigir, una vida que vivir. Nadie sabría nunca que había huido. Pero la mujer que leyó ese correo ya no era la misma que se escondía en las reuniones. La calma que había encontrado no era una paz pasiva sino una fuerza tranquila. Sabía que mientras aquel salón de actos siguiera siendo un territorio enemigo en su memoria, una parte de ella seguiría siendo prisionera. Rechazar la invitación no sería un acto de protección, sino la admisión de que el fantasma seguía ganando. Así que respondió, acepto, una sola palabra que pesaba más que todo el proyecto que había defendido. El día de la conferencia, caminó por los pasillos de la universidad, sintiendo las 2 décadas desvanecerse. El olor a madera encerada y a libros viejos era el mismo. El eco de sus pasos en el mármol era el mismo. Estaba caminando dentro de su propio recuerdo. Al entrar en el salón, lo vio todo como una imagen superpuesta. Vio a los estudiantes de ahora, con sus portátiles y sus miradas expectantes. Y vio a la chica de 20 años, pálida y temblorosa, con las fichas en la mano, buscando una respuesta que no encontró. El pánico le subió por la espalda, un animal familiar que intentaba reclamar su antiguo hogar. Subió a la tarima, el atril de madera oscura era el mismo. Las luces la cegaron por un instante. Tenía un discurso preparado, una presentación brillante sobre innovación y estrategia, el arma perfecta para demostrarle a un fantasma lo equivocado que estaba. Abrió la carpeta, miró las diapositivas perfectamente diseñadas, y entonces, levantó la vista hacia los rostros de la primera fila. Vio en ellos su propio reflejo, la ambición mezclada con un terror secreto a no ser suficiente, y comprendió. No estaba allí para ganar una guerra antigua. No estaba allí para demostrarle nada a un hombre que probablemente ni la recordaba. Estaba allí por ellos. Por la chica de la tercera fila, que mordía el bolígrafo con nerviosismo. Por el chico del fondo que miraba por la ventana, soñando con un futuro que le parecía inalcanzable. Con un gesto lento y deliberado cerró la carpeta. El clic resonó en el silencio. No voy a hablarles de estrategia, dijo, y su voz firme y clara llenó el espacio. Voy a hablarles del silencio. Les habló del peso de las palabras de otros, de cómo una sola frase puede convertirse en los barrotes de una jaula invisible. No contó su historia, pero compartió su verdad. Les dijo que la voz más importante que escucharían en su vida era la suya propia, especialmente cuando temblara. Que el fracaso no era una sentencia sino un dato. Y que la dignidad no se encontraba en la respuesta más ingeniosa, sino en el simple acto de seguir de pie después de haber sido derribado. Cuando terminó, no hubo un aplauso atronador, sino un silencio denso, cargado de una emoción que podía tocarse. Y en ese silencio, la chica de 20 años que había vivido congelada dentro de ella durante 2 décadas, por fin, pudo respirar. No murió. Simplemente, se puso en pie a su lado, y juntas, salieron de aquel salón por última vez. Al cruzar el umbral, sintió cómo una cadena invisible que la había anclado a ese lugar durante la mitad de su vida se rompía y se convertía en polvo. Ya no había nada que demostrar, el ciclo no se había roto con un grito sino con la serenidad de una verdad compartida. Y se dio cuenta de que la verdadera libertad no era la ausencia de cicatrices, sino saber que ya no dolían al tacto. No hubo un destino final ni una línea de meta que cruzar. Al salir del campus universitario, el aire de la noche la recibió no con la fanfarria de una victoria, sino con la caricia serena de una verdad recién comprendida. Caminaba sin rumbo por las calles de la ciudad,
pero por primera vez no se sentía perdida. Cada paso sobre la acera no era un movimiento hacia adelante, sino hacia adentro. Un recorrido por los cimientos de la mujer que acababa de nacer de las ruinas de la antigua. Las luces de los coches que pasaban ya no eran destellos fugaces de vidas ajenas, sino parte de un tejido del que ella por fin formaba parte. Vio la totalidad de su viaje no como una cadena de sufrimientos y superaciones, sino como un lento y doloroso despertar. La humillación en aquella aula, el desprecio en la oficina, el silencio autoimpuesto, no habían sido las paredes de su jaula, sino las herramientas con las que, sin saberlo, había estado forjando la llave. Comprendió entonces la naturaleza de su verdadera lucha. Nunca fue contra un profesor, ni contra un jefe. Fue contra el eco de sus voces dentro de su propia cabeza. El desprecio que había silenciado para siempre no era el de ellos, que seguirían existiendo en el mundo con sus juicios y sus limitaciones. El único desprecio que importaba, el que la había mantenido prisionera, era el que ella había interiorizado, el que la convenció de que el silencio era su estado natural. El acto de dignidad no había sido una sola frase en una reunión, ni un discurso en una tarima. Había sido cada noche de investigación, cada dato contrastado, cada vez que se había levantado tras una caída, cada respiración profunda antes de hablar. La dignidad era la suma de todos los pequeños actos de fe en sí misma, cuando no tenía ninguna prueba de que mereciera la pena. No había derrotado a ningún monstruo, solo había dejado de alimentarlo. Y al quitarle su poder, al verlos como lo que eran, personas heridas proyectando sus propias sombras, ya no sentía rabia ni necesidad de perdón. Solo una inmensa y liberadora indiferencia. Se detuvo en un puente, mirando el reflejo tembloroso de las luces sobre el agua oscura del río. No buscó su propia imagen. Sabía quién estaba allí. La mujer que había llegado a ese puente, no era la superviviente de una guerra. Era la arquitecta de su propia paz. Y en la quietud de la noche, con el pulso de la ciudad latiendo a su alrededor, entendió que el propósito de su viaje nunca fue encontrar su voz. Fue construir un mundo donde esa voz por fin tuviera algo que mereciera la pena decir. Las reuniones ya no eran campos de minas. El aire en la sala, antes un gas helado y tenso, ahora era simplemente aire. Respirable. Ella ya no se sentaba en la silla como una pieza de mobiliario, sino que ocupaba su espacio con una calma que se había vuelto contagiosa. Escuchaba más de lo que hablaba, pero su silencio ya no era el de una ausencia, sino el de una escucha profunda. Hacía preguntas que abrían puertas en lugar de cerrarlas, y cuando exponía una idea, lo hacía no como una batalla que ganar, sino como un mapa que compartir. Su autoridad no nacía del cargo, sino de una certeza serena que desarmaba egos y fomentaba la colaboración. Y en ese nuevo ecosistema que había cultivado sin darse cuenta empezó a verlos, los fantasmas de sí misma. Los veía en el joven analista que bajaba la mirada cada vez que tenía un dato que contradecía la opinión general. En la diseñadora que presentaba sus bocetos con una disculpa en la voz. Eran ecos de su antiguo dolor, y ella los reconocía con la precisión de quien ha cartografiado cada centímetro de ese territorio oscuro. Un día, durante una tormenta de ideas, vio a uno de ellos con una claridad dolorosa. Era un chico nuevo, recién llegado, con una inteligencia brillante que se ahogaba en un mar de timidez. Vio cómo se le iluminaba el rostro con una idea, cómo abría la boca media pulgada y luego la cerraba de golpe, como si hubiera tocado un alambre electrificado. Vio el debate en sus ojos, la palabra que subía y era ahogada antes de nacer. La antigua ella lo habría ignorado, aliviada de no ser la única prisionera del silencio. La nueva ella hizo una pausa. Detuvo el flujo de la conversación con un gesto suave de la mano. El silencio que creó no era un vacío expectante, sino un puente. No se dirigió a él directamente, no lo expuso a la luz cegadora de la atención. En lugar de eso, miró a todo el equipo y dijo con calma: creo que nos falta una perspectiva. La más silenciosa de la sala. Vamos a esperar a que esté lista para salir. Y esperó. No llenó el silencio con nerviosismo. Le dio espacio, lo sostuvo como se sostiene algo valioso y frágil. Los segundos se estiraron, y en esa quietud, el chico levantó la vista. Sus miradas se cruzaron y ella no le ofreció lástima, sino permiso. Las palabras del chico salieron al principio como fragmentos de cristal roto, torpes e inseguras. Pero ella no lo interrumpió. Asentía lentamente, escuchando no solo lo que decía, sino el esfuerzo que le costaba decirlo.
y a medida que hablaba, su voz ganaba fuerza, la idea tomaba forma, y la sala entera se inclinó hacia adelante para escuchar. Cuando terminó, ella no lo aplaudió, lo honró. Tomó su idea, la conectó con otras dos, y la convirtió en la piedra angular de la nueva estrategia. No dijo buen trabajo. Dijo, esa es la pieza que nos faltaba, gracias por encontrarla. Más tarde, él se le acercó junto a la ventana. No sabía qué decir, solo murmuró un gracias. Ella le puso una mano en el hombro, un contacto firme y breve. Esa voz siempre ha estado ahí, le dijo. Solo necesitaba un poco de aire. Al verlo marcharse con los hombros un poco menos caídos que por la mañana, ella se quedó mirando las luces de la ciudad que empezaban a encenderse. Vio su reflejo en el cristal, una silueta tranquila contra 1.000.000 de ventanas iluminadas. Y comprendió que la pregunta ya no era qué haría ahora con su vida. El eco de su propia liberación había empezado a resonar más allá de ella, tocando otras orillas. Se dio cuenta de que la verdadera libertad no consistía en abrir su propia jaula, sino en dejar la llave puesta para el que viniera detrás.